Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Buenos días a todos. Sí se escucha. Buenos días. Hola, muy buenos días, maestro Tinajero. Muchísimas gracias por esta participación tan importante en nuestra No, semana. al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de participar con ustedes y muy abierto a cualquier colaboración. A mí me causa ilusión poder hacer cosas con esta universidad, con ustedes y con todo su alumnado. Entonces, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto atento a cualquier otra cosa que podamos ofrecer y participar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues listo, a la hora que gusten podemos iniciar, maestro. Pues bueno, yo creo que ya podemos comenzar con el evento. Ya hicimos la prueba de audio y todo está bien. Entonces, primero, para dar comienzo a la ponencia Pasos para ser un buen inversionista, la maestra Anel Aldaco Jaramillo nos va a dar unas breves palabras. Ella es la encargada de la licenciatura en Contaduría y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, maestra Liliana. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Pues muy buen día tengan todos y todas ustedes, estimados estudiantes, profesores e invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Gracias a todos por su presencia. A nombre de la Universidad Rosario Castellanos, representada dignamente por nuestra directora general, la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez, me es grato comentarles que estamos verdaderamente emocionados por el desarrollo que hemos tenido en esta segunda jornada financiera, con actividades en distintas sedes. Hasta ahora, bueno, pues hemos realizado actividades en las sedes Milpalta, Coyoacán, GAM, Azcapotzalco, y el día de mañana precisamente estaremos también en Justo Sierra y Casco de Santo Tomás. Todas nuestras actividades están enfocadas en promover la educación financiera. Como ejemplo, pues menciono el Jeopardy financiero, el Decálogo de las Buenas Finanzas, los juegos en línea que se han realizado y la exposición de carteles que tuvimos aquí en la unidad académica GAM. Actividades que comparten el conocimiento con toda nuestra comunidad, no solamente con la comunidad del SFI. De acuerdo con los datos de ANUYES en la Ciudad de México, la Universidad Rosario Castellanos es la única institución pública que ofrece la licenciatura en Contaduría y Finanzas, pero más allá de eso, es la única que considera las finanzas como parte de una licenciatura. Asimismo, nuestra plantilla de estudiantes está compuesta por un 70% de mujeres, lo cual rompe con un paradigma muy importante en la educación superior relacionado con el tema de género. Entre otros datos relevantes que pudiera yo compartirles, también les comento que el Instituto Mexicano de Competitividad, INCO, menciona que en 2023 los egresados de carreras de finanzas se posicionan en el segundo lugar de empleos mejor pagados en el país para los puestos de trabajo de finanzas, en la banca, en seguros, que tienen un salario mensual aproximado de 28,336 pesos. Por ello es de relevancia que el día de hoy nos acompañe el maestro Luis Tinajero, director de una de las principales casas de bolsas del país, que es Actinver, lo cual muestra señales de que vamos en un buen camino en acercar las finanzas y su uso no solamente a nosotros mismos, sino también a la sociedad. Pues agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por su presencia y sin más, pues damos continuidad a nuestra conferencia. Muchas gracias, maestra Anel. Bueno, continuando, voy a hacer una breve semblanza del director Luis Tinajero. El maestro Luis Tinajero es director de Educación e Innovación Financiera de Grupo Actinver. Cuenta con más de 20 años de experiencia en inversiones, gestión de activos, wealth management y desarrollo de negocios. Utiliza esta experiencia para crear herramientas para inversionistas tanto nuevos como experimentados. Ha sido director de Bursanet y director de asesoría patrimonial en la Actinver. Estudió negocios internacionales en el ITEMS. También estudió Business Administration en la University Antwerp, en Bélgica, un MBA en la Universidad de Belgrano, un bachelor en Argentina
un DEA Marketing París y diversos posgrados en desarrollo económico, evaluación de proyectos de inversión y finanzas. Él cree en el poder transformador de la inversión y en la fuerza positiva de las finanzas. Pues bueno, después de esta breve semblanza, le voy a dar la palabra al director Luis Tinajero de Actima. Gracias, no, muchas gracias. Y reitero que estoy muy agradecido con la invitación. Espero que me escuchen bien, si no, por favor, usen el chat para interrumpirme y también para cualquier duda y pregunta que vayan generando. Me causa mucha ilusión poder estar aquí hoy, les agradezco el espacio, voy a tratar de transmitirles pues, algún par de cosas que a lo mejor les pueden ser útiles. Escuchaba a la maestra Diana Jaramillo de la jornada financiera, de las sesiones que han tenido, de los objetivos que tienen en estos ejercicios de, bueno, pues cómo aprender a invertir y a entender más del tema financiero. Y bueno, esperemos que esto les pueda contribuir. Siempre que me hacen una invitación como esta, tengo un momento pues de incertidumbre para saber qué les voy a presentar. Preparamos esta pequeña presentación. Eh, También entiendo que la mayoría de ustedes están en temas administrativos, financieros. Si les parece bien, pues así nos vamos. Si les parece muy básico, por favor avísenme. Si les parece muy avanzado, igualmente, pues para poder ajustar el mensaje o tratar de transmitirles algo que les sea útil, ¿no? Creo que disponemos de media hora. Voy a tratar de aprovecharla y ustedes me van diciendo, tengo abierto el chat y pues a ver si me pueden ir diciendo. En esta incertidumbre que nos provoca o me provoca la idea de qué les puedo decir, quizás la pregunta más recurrente que nos hacen y me han hecho en estos 20 años de estarme dedicando al tema del manejo de patrimonios e inversiones es, oye, ¿en qué invierto? Pensándolo bien y tratándoles de transmitir algo importante y aplicable, pues hicimos esta presentación. Si me ayudan a la siguiente lámina, por favor. Creemos que hay dos pasos previos a invertir y esto quizás es de las cosas importantes que les pudiera transmitir a ustedes como estudiantes, eh, como jóvenes, como personas que están interesadas en el tema financiero. Entonces, antes de invertir, el primer paso que yo les recomiendo es desarrollar su inteligencia financiera. ¿Esto qué significa? También tratamos de explicarlo más fácil y llegamos a 3 puntos, pero quisiera hacerles una introducción aquí, si me ayudan con la siguiente. Bueno, esta imagen del 72 la hicimos con ChatGPT, nada más para que se vea un poco más científico, pero esto tiene que ver con el desarrollar la inteligencia financiera. Este es una reglita, un truquito que tenemos en las finanzas, quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, que es la regla del 72. Quizás todos ustedes ya saben lo que es el interés compuesto y esta reglita sirve para entenderlo un poco mejor, el interés compuesto. Entonces, si ustedes agarran 72 y lo dividen entre una tasa de interés compuesto, es decir, que el interés da interés, dividen el 72 entre esa tasa de interés, les da el número de periodos en los que la inversión se duplica. Entonces, aquí la maestra comentaba que el salario promedio de alguien en el sector financiero inicial es de 28,000 pesos, tomando también promedios. Imaginemos que ustedes se van a graduar entre los 21 y 23 años, 20, 23 años de la universidad, y pues que se van a retirar entre los 60 y 65 años de edad, ¿no? Ustedes saben, seguramente también o han escuchado, que el tema de la jubilación en México es un problema grande, que muchas personas llegan a la jubilación pues con muy poco ahorro y menos inversión, y es justamente
porque pues no han implementado un sistema y no han entendido el poder del interés y han desarrollado el paso 1 que les estoy proponiendo, que es desarrollar su inteligencia financiera. Entonces, pensemos que ustedes en este escenario ganan estos 28,000 pesos, es su primer trabajo, digamos que pueden ahorrar 8,000 pesos al mes de esos 28,000, es decir, se quedan con 20 y 8,000 los guardan, más o menos durante este primer año, si hacen eso, pudieran ahorrar 100,000 pesos. Si esos 100,000 pesos, nada más esos 100,000, ese primer año, los invierten en una inversión con interés compuesto, pensando en su retiro de los 25 a los 45, hay 40 años. Si ustedes dividen 72 entre 7, pues para tomar el ejemplo muy fácil, ¿no? De 72 entre 7, un portafolio de 7% de rendimiento, es muy sencillo obtener históricamente y en estos momentos aún más. Entonces, 72 entre 7 es 10. Entonces, cada 10 años se duplicaría la inversión, estos 100,000 pesos que ustedes invertirían, de los 25 a los 65 de 40 años, es decir, 4 periodos de 10 años cada uno. Entonces, estos 100,000 pesos que ustedes podrían invertir durante su primer año laboral y los dejan correr, se van a duplicar 4 veces para su jubilación. La primera vez que se duplicaran son 200,000, la segunda vez que se duplicaran de los 200,000 se van a los 400,000, de los 400,000 se van a los 800,000 y los 800,000 se van a 1,600,000. Muy pocas personas acaban su jubilación en México con 1,600,000 pesos ahorrados y gran parte de eso es interés que ha dado interés. Si me ayudan con la siguiente, si tienen una duda de esto que les comento, por favor, díganme, podemos hacer otro ejemplo. Pero en resumen, esta cosa, el primer paso que les estamos sugiriendo antes de invertir, que desarrollen su inteligencia financiera, lo concentramos en 3 temas nada más y lo hacemos muy sencillo. El primero es entender el interés, un poco lo que les acabo de decir con el ejemplo de la regla del 72, entender lo que es el interés simple, lo que es el interés compuesto e entender la importancia del tiempo en las inversiones. El factor más importante en las inversiones es el tiempo, el segundo factor más importante es la tasa de retorno. Entonces, número 1, para desarrollar su inteligencia financiera, entender muy bien el interés, hacer varios ejercicios como este que les acabo de decir. Imagínense si el año 2 que ustedes trabajan, pues ya ganan un poco más, ganan 30,000, etcétera, pesos. Si no ahorran ya 8,000 al mes, se ahorran 10,000 y esos 10,000, pues ahora son 150,000 invertidos, pues proyéctelos también estos 40 años y bueno, pues ya van a tener un retiro millonario que muy pocas personas tienen. Este es el poder del interés compuesto y este es el poder de entenderlo. Número 2, en este tema de inteligencia financiera, cómo proponemos definirla de manera muy sencilla, es entender cómo funcionan un par de instrumentos de inversión nada más. Cómo funcionan los CETES, cómo funcionan los fondos de inversión. ¿Qué pasa con el dinero que se invierte ahí? ¿A dónde se va? ¿Quién lo custodia? ¿Cuál es la seguridad que hay atrás de eso? ¿En qué se invierte? Si lo quieren retirar, ¿qué pasa? Y si ustedes tienen este conocimiento simplemente de estos 2 instrumentos de inversión, van a entender muy bien el escenario general de las inversiones más simples, ¿no? Y eso ya los va a poner muy por arriba del promedio del conocimiento financiero de alguien en México. Y la tercera cosa que definimos como parte integral de la inteligencia financiera, que obviamente hay muchas cosas más, pero queríamos cerrarlo solo a 3 cosas que fueran sencillas, es entender lo que significa que una institución esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México. ¿Qué significa eso? ¿Quién es la Comisión Nacional Bancaria de Valores? ¿Qué garantías te da? Etcétera. Unas 4 o 5 veces al año, de manera constante en los últimos 20 años,
llegan personas que han perdido buena parte de su patrimonio o su patrimonio completo porque no entienden lo que es estar regulado o no estar regulado en México como institución financiera y toman riesgos muy altos sin saberlo, ¿no? Entonces, simplemente esas tres cosas o estos tres conocimientos que seguramente van a estudiar o estarán estudiando en su universidad ahorita en algunas de las materias, este, creemos que son básicos como este primer paso antes de invertir. Y con este conocimiento se caen varios paradigmas, que es muy complicado invertir, que se necesita mucho dinero, que qué pasa si meto el dinero, voy a perder, no lo voy a perder, qué garantías hay detrás de eso, ¿no? Que quién me respalda, la institución es segura, no es segura. Simplemente con esto les garantizo, si los conocen bien estos tres puntos, ya están muy por arriba del promedio de alguien y están apuntalando muy buenas bases básicas para su desarrollo como administradores de su patrimonio. Me imagino la mayoría de ustedes, como decía, están estudiando temas administrativos o financieros. Si no, de todos modos, todos ustedes van a manejar en cierto momento su dinero y es muy importante que entiendan estas tres cosas antes de empezar a tomar decisiones de inversión. Hay otro paso previo, si me ayudan con la siguiente. Eh, el tema de la integridad financiera, ¿no? Y esto también todos en general sabemos algo de lo que significa, tenemos algo de idea que pues sí es muy importante invertir, que sí es bueno, que deberíamos de ser responsables con nuestros créditos, no excedernos, etcétera, ¿no? Pero también yo quería darles este pequeño antecedente y hablar un poco de la integridad antes de la inversión. Si me ayudan con la siguiente. Como todos ustedes estudian finanzas y administración, me imagino, saben lo que es un balance en general. Hice este dibujito así con el dedo en la pantalla y son dos balances generales de dos personas diferentes. Como saben, del lado izquierdo está la columna de activos y del lado derecho pasivos y capital. Y hay muchas personas que tienen muy poco capital y gran pasivo o mucho capital y muy poco pasivo. Escojan cómo quieren que su balance general sea, ¿no? Si me ayudan con lo siguiente. Esta idea de administrar tu dinero, de ser responsable con él, de tener coherencia y de ser íntegro con tu comportamiento financiero, es crítico en todos los países, pero en México la situación es muy interesante. Hace 3 años hubo una encuesta de BlackRock. Eh, la causa número uno de estrés en este país, antes que la familia y antes que la salud, es el dinero. Eh, el año pasado se levantó información, se presentó hace poco los resultados de la encuesta nacional de salud financiera y de ahí saqué esta grafiquita para presentárselas, que no importa el nivel educativo que las personas tienen, pueden no haber ido a la escuela o como ustedes tener un nivel de educación superior, básicamente más de un tercio de la población, no importa su nivel educativo, está altamente estresado por su situación financiera. Y esto tiene que ver con esto que les digo de la coherencia e integralidad. Si me ayudan con lo siguiente. ¿Qué significa en puntos específicos esta idea de ser íntegro financieramente? Ser congruente, como les decía, no excederse de sus gastos, tener e implementar el hábito de ahorro-inversión, es muy importante esto. Como les decía, todo el mundo sabe que es relevante, que es bueno, que sería recomendable tener una cuenta de inversión, pero nadie la abre. Se esperan el próximo año, bueno, ya viene Navidad, pues a lo mejor en enero viene la vacación de no sé qué, etcétera, etcétera, y se pasa también el año completo sin abrir una cuenta de inversión, sin tomar este sistema, sin adoptar y desarrollar un sistema
de ahorro e inversión, y ni siquiera es importante que inviertan una cantidad grande de dinero. Lo que es importante es que implementen este sistema de ahorro, lo que sea, lo que cuesta un café, lo estén ahorrando a la semana y lo estén invirtiendo. Ya es muy fácil hacer un portafolio, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es crítico desarrollar esta integridad financiera con una visión a largo plazo. Y con esto también se caen otros paradigmas de que me dicen, no, toma mucho tiempo abrir una cuenta, súper complicado, pues en realidad es poco lo que podría generar, no vale la pena, etcétera, ¿no? Si se entiende bien esto, su vida literalmente va a cambiar, su vida financiera y las repercusiones que tengan con una vida con menos estrés financiero, ¿no? La siguiente ya es el paso de inversión, que normalmente esto es lo que nos preguntan y a esto nos preguntan y nos invitan a hablar, ¿no? Nomás quería decir un poco los dos pasos anteriores. Pero esta es la pregunta más común que escuchamos: ¿en qué invierto, no? ¿En qué invierto ahora con lo que pasó en Estados Unidos? ¿En qué va a pasar con mi inversión, con el tema de las situaciones bélicas en el Medio Oriente, en Europa? Pues, ¿qué va a pasar con el tema del petróleo? ¿Va a tener alguna implicación el dólar, etcétera, ¿no? Y yo quería también, en esta breve presentación, dar estos 3 o 4 elementos muy sencillos para que consideren y empiecen a invertir. Si me ayudan con la siguiente. La idea general es esta. Me imagino todos ustedes conocen este jueguito. Esta imagen también la generamos en ChatGPT, que estoy muy interesado y fascinado de las capacidades de estas herramientas. Pero bueno, el caso es que inviertan, ¿no? Y vamos a ver un poco más cómo. Si ustedes juegan este juego, y los invito la próxima vez que alguien los invita a jugar este juego, lo hagan sin comprar nada. No compren ningún servicio, ninguna casa, no cambien las casas por edificios, no compren nada. Simplemente cada vez que caigan en una casilla que les cobre renta por el uso de los servicios o por el uso de la casa o por el uso del hotel, paguen y no compren nada y espérense a dar toda la vuelta hasta que vuelvan a pasar por el inicio y les vuelvan a dar algo de dinero y otra vez en la vuelta simplemente gastando sin comprar ningún activo. Eso es lo que pasa con el promedio de personas en México y en el mundo. Están por la vida simplemente gastando sin tener ningún activo, 0 activos. Es imposible ganar este juego si no se tiene activos. Entonces, piénsenlo así, inviertan. Ahorita vamos a ver más los primeros pasos sencillos ya para que ustedes metan algo de dinero. Pero este concepto creo que es muy valioso, llévenselo y honestamente sí creo que les puede cambiar el futuro. Si me ayudan con la siguiente. Pues ya invertir, ¿no? Muy bien. Ya, tengo 1,000 pesos, tengo 500 pesos, tengo 3,200 pesos. ¿Qué hago con ellos, no? Eh, Muy bien, unas recomendaciones también. Eh, Creo que es muy sencillo encontrar algo, una inversión, con los pasos previos ya bien estudiados, el paso de inteligencia financiera básica e integridad financiera básica, pero también creo que es muy importante 4 factores clave, conocer 4 características de nosotros mismos como inversionistas, ¿no? Número 1, nuestros objetivos de inversión. ¿Para qué voy a invertir? Si tengo un objetivo a corto plazo, ahora para diciembre, para el siguiente verano, simplemente es para mi retiro, o tengo varios objetivos, simplemente entender cuáles son mis objetivos. El objetivo puede ser simplemente voy a invertir, no es necesario que tenga una etiqueta específica, pero esto significa entender el horizonte de inversión, ¿no? Hasta dónde o cuándo voy a necesitar ese dinero, que también nos deriva en la idea de la liquidez, cuándo voy a necesitar ese dinero. Si tendré una emergencia, bueno, ya lo retiraré,
pero tengo algo previsto que me haga tener esta necesidad de liquidez. Y con eso se empieza a perfilar qué tipo de inversión es la mejor para ti. Uno, tus objetivos. Dos, tus necesidades de liquidez. Tres, y esta me da mucho interés y le he estudiado mucho en tema de psicología de las inversiones, que es la tolerancia al riesgo en el tema de la psicología y el carácter como inversionista, ¿no? Mucha gente invierte en acciones, baja al 3% su inversión y ya no puede dormir, se pone nerviosísimo, le baja la presión, dice, maldita sea la plática que escuché a Luis Tinajero hablar de esto, ya no puedo aguantarlo más, al día siguiente vende con pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que conocer tu carácter y saber y entender los instrumentos, lo vamos a ver un poco más adelante, decir, ok, yo estoy dispuesto a cierta volatilidad, no estoy dispuesto a la volatilidad, quiero un rendimiento pues menor pero constante y no quiero que mi capital tenga el riesgo de una minusvalía. Entonces ya automáticamente se empiezan a descartar instrumentos de inversión y lo más importante es entender el instrumento de inversión, como les decía, los dos básicos anteriores, pero cualquiera que estén considerando, entender específicamente y hacer la pregunta, ¿qué va a pasar con el dinero que yo mande ahí? ¿No? La gente llega y me dice, oye, ¿qué pasa si crees que la inversión de Shibu Inu es buena? ¿Crees que si invierto en X, Z es buena? Y le digo, a ver, vamos a revisar qué es lo que pasaría con tu dinero si lo metes ahí. Y a la hora de revisar el flujo, de cómo se mete, qué hace el dinero y cómo regresaría, los propios inversionistas me dicen, oye, pero eso es riesgoso, ¿no? Entonces, pues sí, sí, entonces ya dicen, bueno, no, pues prefiero no. Entonces, esto deriva o te hace un filtro a escoger el tipo de inversión que sería pues el más seguro o el que más se ajuste a tus objetivos. La escalerita tradicional, que es esta que está ahí, el inciso de la A a la B, lo más fácil y lo más conocido y lo de riesgo país, pues es el CETES, luego los fondos de inversión de deuda, luego fibras y luego ya en último y siempre, siempre, siempre con visión a muy largo plazo, el tema de las acciones. A ver, denme un segundo, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Si hay alguna pregunta hasta esto que hemos revisado, por favor, díganme, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? Y seguramente esto lo han visto también, o han estudiado a lo mejor en sus clases de economía, etcétera, ¿no? Al día de hoy estamos en el momento más caro para no invertir, ¿no? En los últimos 20 años, la tasa de interés no ha sido tan alta como ahorita. Y además tienen ustedes como estudiantes, como jóvenes, la palanca más importante en las inversiones, que es el tiempo. Entonces tiene un costo de oportunidad enorme ahorita no invertir. Esto se los digo para los que no han invertido aún, los que no han empezado su cuenta de inversión, no importa la cantidad de dinero que le pongan, empiecen allá porque es el momento ideal. Van a haber otras razones por las cuales digo esto también. Siguiente. Esto, bueno, no me quiero ir muy a detalle aquí, voy a tratar de ser más rápido. Como les digo, si hay preguntas, díganme. Simplemente aquí la gráfica de la izquierda es la tasa de referencia en México, es la banca de TIE. Seguramente han estudiado esto, pero simplemente pusimos la gráfica para enseñarles que ahorita con muy poca exposición a riesgo y nada de volatilidad a corto plazo, pueden generar arriba del 10% en una inversión. Ya veíamos lo importante y lo impresionante que crece el dinero con el interés compuesto en el ejercicio que hicimos. Imagínense, pues una tasa del 10% versus la de 7%, hagan el ejercicio con tasas del 10% de 2 dígitos. Ahorita lo pueden obtener sin exposición a la volatilidad en un SET, en un fondo de inversión de deuda. Y listo.
Nada más para explicar la gráfica en general, la de la izquierda es la tasa de México en azul, la tasa en ocre, la de Estados Unidos. Si se fijan, hay una correlación directa, se comportan de manera muy similar. Y la de la derecha simplemente demuestra o dice que históricamente hay una diferencia del 5.75% de diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la de México, y se está esperando que para fines del próximo año, pues esta tasa sea más baja lo que hay ahorita y empiece a bajar, como seguramente lo han visto en sus materias, ¿no? Aprovechen, es un momento muy bueno para empezar a generar rendimientos con muy poca exposición al riesgo, ¿no? Siguiente. Em, Ahora sí, ya por fin el tema de invertir en acciones. Siempre llega la gente así muy entusiasta conmigo y me dice, oye Luis, ya me decidí, me la voy a jugar en la bolsa, voy a apostar a tal cosa, ¿no? Y yo creo que esta es la aproximación incorrecta a una inversión en bolsa, ¿no? No son apuestas, no es ir al palenque y apostarle al gallo giro, o sea, estás invirtiendo en una empresa y tienes que conocer lo que es esta empresa, ¿no? Tiene que ver con los principios anteriores que les comentaba, de entender lo que pasa y a dónde va tu dinero. En el caso de invertir en una empresa, de comprar acciones de una empresa, de comprar una acción de una empresa, ya te hace ya accionista de esta empresa, dueño de esta empresa, y por lo tanto estás expuesto a las condiciones de la empresa, de cómo está administrada, de si está apalancada o no, si tiene buenos márgenes, si tiene muchos mercados en los que vende el producto, si tiene varias líneas de ingreso, si está bien manejada, si está sujeta a cosas o cuestiones de mercado como precio de materias primas, si tiene competencia muy agresiva y la competencia le está ganando, si hay cambios regulatorios, si hay coyunturas incluso globales que le afectan porque tiene insumos que paga en dólares o en otra moneda, si necesita materias primas que vienen del extranjero, si vende al extranjero, etcétera, ¿no? Aranceles, condiciones foráneas, pues también afectan el desempeño de la empresa, pero lo más importante es pues que justamente entiendan que una empresa pues, está expuesta a todo esto y que al final, y por último, pues el objetivo de una empresa es ser rentable, crecer, etcétera, ¿no? Y pues tendrían que estar expuestos cuando compran una acción a esta volatilidad, ¿no? Es como si invierten en un restaurante y ese viernes, hoy en la noche, se llueve y se inundan las calles alrededor del restaurante y pues ese día no llega gente y dice, no, ya voy a vender, no importa lo que me den por el restaurante, lo voy a vender, ya no me importa lo que ha ganado, cuántos años lleva, si otros fines de semana ha sido súper rentable, pues ya, lo vendo ahorita, no importa, ofrézcame lo que sea y lo vendo, ¿no? Ya cuando la gente entiende más a detalle lo que significa ser accionista, también ya toma decisiones pues más controladas, menos de tripa, más racionadas, más a largo plazo, ¿no? Si están y entienden los márgenes de la empresa, las ventajas que tiene, etcétera, etcétera, el management que tiene finanzas sanas y demás, pues no importa que un viernes no venda al restaurante, si el sábado y el domingo y el lunes, históricamente los últimos 20 años ha sido súper rentable, pues seguramente poder ser siendo rentable si las condiciones se mantienen comparables, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. El costo de oportunidad más grande de no invertir ahorita, esto también a mí que ya he estado, o sea, un par de décadas en este mercado, esto me parece fantástico, fantástico de fantasía, o sea, que me cuesta incluso trabajo de creerlo. En México, pues tenemos una condición muy particular. Históricamente hemos tenido pocas empresas mexicanas listadas en la bolsa mexicana. Ahorita hay menos de 140.
México, como saben, depende del año, pues está entre la 13ª y 15ª economía en tamaño de Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? Y que tenga tan pocas empresas listadas, pues no corresponde con la realidad económica del país, ¿no? Por eso también tradicionalmente y por otras cosas obviamente ha sido pues, poco atractivo el mercado tiene, local, quiero decir, tiene pues, pocas empresas, menos son aún de alta volatilidad, entonces pues la gente en general ha visto esto no con grandes atractivos y grandes posibilidades, pero ¿qué ha pasado? Esta gráfica lo trata de explicar, se perdió la descripción del eje horizontal, pero son años, y básicamente empieza en pandemia esta gráfica, hace 4 o 5 años, en donde qué pasó mientras estamos ocupados en el día a día, y siguen habiendo menos de 140 empresas mexicanas listadas, explotó las posibilidades de invertir en empresas y en instrumentos y vehículos de inversión para todos ustedes. En solo unos años hay más de 3.500 opciones nuevas de inversión, en donde sin moverse desde su lugar donde están parados o sentados, sacan su celular, abren una cuenta de intermediación bursátil en cualquiera de las plataformas que hay en México, como Bursanet o como otras, y abren una cuenta y tienen más de 1.500 ETFs y más de 2.000 acciones globales, americanas obviamente, asiáticas, europeas, etcétera, que pueden invertir. Nunca antes como hoy ha sido tan accesible las inversiones para nadie. Ya no hay barreras de entrada, ya no se necesita invertir millones de pesos para poder tener una cuenta de casa de bolsa y o de acciones. Fibras, Fibra Monterrey, creo que cuesta la acción alrededor de 14 pesos. Como les decía, con lo que les cuesta un café, pueden comprar un par de estas acciones de la Fibra Monterrey, que invierte en temas inmobiliarios y que además paga rentas, dividendos mensuales, ¿no? Entonces, pues también pueden meterse al celular y comprar una acción europea, una acción americana, una acción japonesa, ¿no? Y estas posibilidades están abiertas ya para todos ustedes y esto es parte de este costo de oportunidad, ¿no? Siguiente. Creo que ya estoy terminando aquí. Tipos de inversionista, cómo le hago yo para invertir, ok, ya entiendo. Y aquí quería poner un poco algunos arqueotipos de inversionistas. Hay algunos inversionistas que usan varios de estos, hay algunos que solo se focalizan en algún momento en uno y luego se cambian a otro o deciden quedarse en una clasificación. Esto en realidad tiene diversas interpretaciones, se pueden ir más a detalle, etcétera, pero lo quería clasificar para tratar de transmitirles que pueden ser inversionistas muy pasivos, es decir, que no requieran ni mucho tiempo, ni mucho conocimiento, ni mucho dinero, ¿no? En donde en esta lámina estarían hasta la izquierda, una inversión pasiva, en donde simplemente lo que tienen que hacer es implementar un sistema de ahorro que les permita invertir 50, 100, 200, 2.000, 200,000 pesos, ¿no? En el tiempo que se les permita, y usar uno de los muchísimos vehículos que ya hay, como un fondo de inversión, como un ETF, tanto de deuda como de capitales, para pues dejar correr la inversión y que tengan un resultado de mercado, ¿no? Entonces, esto, digamos, no se necesita mucho más que un conocimiento muy básico, como lo delineaba desde antes, y simplemente estar invirtiendo en nuestros instrumentos de manera constante y eso les va a dar los resultados a mediano o largo plazo, pues, de mercado, ¿no? Eh, Hablando de acciones y ya de análisis de empresas, hay como estos dos escuelas, el análisis fundamental y el análisis técnico, me imagino ya lo han estudiado o lo irán a estudiar. El tema de análisis fundamental es entender cómo funciona una empresa en sus fundamentales, que son sus financieros y comerciales, entender sus estados de resultados, entender su balance general, entender sus márgenes de ganancia,
las dependencias que tiene de proveedores y o clientes, y poder tener el conocimiento necesario para estimar un valor de la empresa y de la acción, por lo tanto, ¿no? Entonces decir, ok, yo compro empresas que valgan lo que vale la acción, incluso si hay oportunidades, comprar empresas por debajo de su valor teórico, y esto pues me llevará en algún momento a tener rentabilidad, y esta empresa pues me dará, pagará dividendos y seguirá apreciando, ¿no? En función a sus condiciones fundamentales de empresa. Por otro lado, también hay la filosofía de inversión de análisis técnico. Esto básicamente considera dos indicadores principales, que es el volumen de acciones que se está negociando en el mercado y su precio y volumen. Y hay muchos indicadores técnicos, estadísticos a corto plazo que consideran estos dos factores y te dan indicadores de compra o de venta. Y bueno, en general hay un dicho que en el tema financiero, en el sector financiero que existe, en donde dicen que el análisis fundamental te dice qué comprar, qué empresa o qué acción comprar, y el análisis técnico te dice cuándo está bien comprarlo, ¿no? Eh, y ya por último, lo más complejo, lo que requiere más estudio, a lo mejor más capital, a lo mejor instrumentos un poco más complejos, pues es ya aprovechar ineficiencias de mercado, hacer arbitraje, aprovechar algunas coyunturas de oportunidad en donde sí requerirían más tiempo y más atención y más herramientas para aprovecharlas. Y normalmente es pues más a corto plazo esta idea, hacer temas de trading intradía, comprar y vender mismo día, aprovechar alguna coyuntura de pocas horas, etcétera, y identificar estas fallas de mercado y aprovecharlas para el rendimiento. Entonces, es desde lo más sencillo hasta lo que requiere más tiempo y más atención de cómo pueden aprovechar el tema de las inversiones. Si me ayudan con la siguiente. Esto que les estoy diciendo, pueden verlo más a detalle en alguno de los cursos que se ofrecen gratuitamente en la plataforma que hicimos. Nos hemos dado cuenta que existe mucha necesidad de distribuir este conocimiento. Hicimos esta plataforma que se llama Acelera Academy, donde, como les comento, hay cursos, más de 25, gratis, totalmente gratis, en donde pueden entender más de cómo invertir en fibras, de cómo invertir en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana, estas empresas que les decía, globales o internacionales, cómo hacer un portafolio de inversión, entender más del interés compuesto, entender de ETFs. Aprovechenlo y aprovechen la gran oportunidad que tienen y la gran palanca que tienen, que es el tiempo, para sus inversiones, ¿no? Siguiente, creo que es todo. Creo que traigo ahí algunos anexos. Sí, bueno, esto pues son más bien condiciones de mercado. No sé si nomás me puedan enseñar las láminas que juntamos ahí. Sí, siguiente, son más de coyuntura. Eh, Aquí no nos detenemos. Si quieres ver la siguiente. Aquí creo que más bien me gustaría abrir el foro, si es posible, a algunas preguntas, algunas dudas que tengan de lo que dijimos. Si quieren irse más a detalle en alguna de las gráficas anteriores o de estas, con gusto, a sus órdenes. Ok, muchas gracias, Luis. De hecho, la transmisión la estamos llevando en vivo en YouTube, entonces todas las preguntas nos las están haciendo llegar ahorita por ese medio. Ok. Te voy Si a me comentar pudieras algunas de transmitir las... algunas. Claro, gracias. Exacto. Bueno, entre algunas preguntas es cómo nosotros podemos comenzar a invertir. En este sentido, qué tipo de productos o estrategias nosotros podemos tener si queremos invertir en el corto plazo. También una pregunta adecuada que nos hacen es cómo puede una persona con un salario mínimo empezar a invertir, que creo que nos respondiste un poco cuando mencionaste lo de la bebida del café. También aquí nos preguntan un poco acerca de en qué plataforma pueden empezar a invertir para evitar como pues esta cuestión de riesgos que también está muy relacionado con la educación financiera.
también nos comentan una pregunta bastante interesante que tiene que ver acerca, sobre todo, de la noticia que acaba de surgir en Estados Unidos del incremento de los aranceles, ¿no? O sea, cómo estos aranceles van a perjudicar a las empresas, al crecimiento de las empresas, y cuál va a ser como, pues digamos, estas expectativas que se tiene con el incremento de los aranceles, sobre todo para las personas que vayan a comprar a lo mejor acciones internacionales de otros países. Y bueno, si quieres comentar algunas de estas. Sí, claro. Bueno, las primeras, creo que tomé el tema general, ya en particular, ahorita es muy fácil invertir al corto plazo en deuda. CETES, fondo de inversión en deuda, cualquiera de los dos te está pagando más del 10% de rendimiento a muy corto plazo, sin una exposición a la volatilidad de los mercados fuerte, ¿no? Entonces, puedes abrir, y así me paso a la segunda pregunta, ¿en qué plataforma puedo empezar a invertir? Pues creo que todos ustedes han escuchado quizás de CETES Directo, que es la plataforma en donde de manera oficial puedes comprar CETES también en otras instituciones financieras como la nuestra. El CETE tiene un valor nominal de 100 pesos, entonces pues es muy fácil invertir en esto. Pueden, pueden invertir también en plataformas como DIN o como Bursanet, si quieren ya acciones en directo. Bursanet, pues yo estuve en el equipo Bursanet varios años. Pero regreso al punto número uno, y también ligo el comentario con el tema de la facilidad para invertir hoy. Simplemente tienen que sacar su teléfono y buscar en Google o en cualquier buscador dónde invertir. Les van a salir literal cientos de opciones, y por eso es importante entender qué está regulado y qué no, tanto el instrumento como la plataforma y o la institución. Hay muchas plataformas que, por ejemplo, están domiciliadas fuera de México, en Malta, en Irlanda, en algún paraíso fiscal, etcétera. Entonces, si ustedes invierten en acciones IO, en CFDs de estas plataformas, pues su dinero no está regulado por el escenario local mexicano, por las autoridades mexicanas, y están expuestos a ese riesgo, ¿no? Si tuvieran algún problema, pues no podrían tratar de resolverlo de manera local porque pues, no están reguladas en este país esas plataformas. Por eso es muy importante el paso uno de primero, y para no tener esta preocupación, estar seguro de que la plataforma está regulada en México como primer paso, como inversionista inicial. Obviamente es legítimo si quieres tomar riesgos pues, de la institución o riesgos sistémicos. Si quieres invertir en alguna plataforma extranjera, pues puedes hacer, pero con el conocimiento de que esa es una exposición al riesgo diferente que invertir en una local regulada por el gobierno local. Entonces, esa es otra. ¿En qué plataforma? Respecto al comentario, la pregunta de qué va a pasar con el tema de los aranceles, en realidad estamos todavía muy temprano para saber la implicación de esto. Pues sí, acaba de ganar Trump y el Partido Republicano con mayoría en Estados Unidos. Sí, durante la campaña se mencionó mucho esto como parte de la estrategia de la campaña, como en la misma campaña anterior del gobierno de Donald Trump, pues se dijeron muchas cosas en la campaña que al final no se ejecutaron, no se medio ejecutaron, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa, pero pues la facilidad que existe en mover su capital o en invertir en empresas americanas a través del SIC, a través de una plataforma como la que mencionaba Bursanet o cualquiera otra, ¿no? Pues están expuestos al mercado local, pueden invertir en activos que estén en dólares, ¿no? También con esa cobertura cambiaria. Entonces, lo que sí sabemos es que va a seguir la volatilidad, que van a seguir presentándose temas locales, temas internacionales en Estados Unidos, temas globales, que van a seguir afectando el rendimiento de los activos a nivel general. Esto no va a cambiar.
Pero pues por eso también estamos recomendando, pues para la gente que quiere invertir a corto plazo, que use algo como de CETES y fondos de deuda para pues, no estar tan expuesto en esto y tener unos rendimientos de 2 dígitos. No sé si haya más preguntas o quieres mencionarme. Sí, rápidamente otras 2 preguntas y yo creo que con eso cerramos. Igual, referente al riesgo, nos preguntan que cuál sería la manera más adecuada de pues medir nuestras inversiones ante el riesgo, sobre todo para las personas como que busquen mayores ganancias. Y también nos preguntan ¿qué tipo de plataforma tú recomiendas ya para una persona más avanzada, no? Pensando a lo mejor, yo creo que la persona o quien está llevando a cabo las inversiones, pues quiere realizar análisis técnico o algún tipo de análisis más sofisticado, pues directamente en la plataforma. Y con esas preguntas, si gusta, cerramos. Gracias. Mira, la primera es súper buena pregunta. A mí de repente se me olvida y la, y la tomo como dada. La correlación de riesgo y rendimiento es directa y no existe, cero, no existe algo que pague mucho rendimiento con bajo riesgo. Si el rendimiento es una expresión del riesgo, es una expresión del premio que tienes que pagar por tomar riesgo. Entre más riesgo, linealmente, hay más o te deberían de ganar o deberías de ganar más rendimiento. Número uno, si alguien les dice muy alto rendimiento con muy bajo riesgo o tal cual no hay riesgo, no hay manera de que eso exista, ¿no? El riesgo se expresa en rendimiento. Entre más alto es el rendimiento, más alto es el riesgo. Es tal cual la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide el riesgo? O cómo pudiera decir, oye, mi inversión tiene tal determinado riesgo, entendiendo más el instrumento de inversión o el vehículo de inversión que estás usando, ¿no? En el caso del CETE, pues es riesgo país, es a corto plazo, puedes comprar algo 28 días, hay muy poca probabilidad de que el gobierno mexicano haga default en 28 días, no hay gran cuestionamiento de eso, de cualquier perspectiva que se vea, es un instrumento de deuda, es decir, ya sabes lo que te va a pagar y ya sabes el capital que invertiste y que te van a regresar tu capital más el premio. Y esto no lo conoces cuando, por ejemplo, inviertes en una acción, ¿no? En una acción no hay una fecha de pago, no hay un interés pactado y está sujeto, como veíamos, a las condiciones de mercado locales y globales de la inversión. Entonces, simplemente entendiendo más el instrumento de inversión y cómo se comporta y qué garantías hay detrás de esto, pues te puedes medir el riesgo. Hay varios indicadores como el VaR, en el tema de los fondos de inversión. VaR significa Value at Risk, que tanto está expuesto a tu inversión, a la volatilidad, pero bueno, pues eso ya es un poco más a profundidad. Yo les diría, pues pregunten el riesgo y busquen para los que quieren evitar el riesgo, garantías de estar regulado y de tener lo más cercano al riesgo país, ¿no? Que es el CETE. Plataformas recomendadas para alguien que quiera hacer un poco más de investigación en esto. Bueno, yo les puedo hablar de la que yo estuve manejando varios años y que está vigente, que se llama Bursanet. Hay varias como Bursanet. Son plataformas digitales de casas de bolsa reguladas en México. Hay varias. Pues hay una treintena de casas de bolsas reguladas en México y varias tienen sus portales. Y depende también la funcionalidad del portal, pues te da herramientas de análisis técnico, te da opiniones de analistas, te da gráficas comparativas, te da indicadores, etcétera. Si ya quieres meterte más a detalle, cualquiera de estas la puedes usar, en mayor o menor grado. Yo conozco muy bien Bursanet porque, como les digo, estuve ahí varios años, y pues sí te ofrece gráficas, te ofrece ETFs, fondos, muchísimas acciones internacionales,
etcétera, ¿no? Ahí nada más yo les diría, confirmen de que es una institución regulada en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues para que tengan cierta garantía de institucionalidad y solidez, pues ya con ese aval, ¿no? No sé si hay alguna otra duda o algún comentario. No, ya no hay dudas, pero la maestra Anel Aldaco se va a tomar unos momentos para leer la constancia que le van a otorgar por la presentación. No sé si la maestra Anel se encuentre presente. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, nuestra gratitud para usted, maestro Tinajero, por esta interesante ponencia. Considero, bueno, que las recomendaciones que nos ha dado el día de hoy, pues como experto, pueden apoyar a nuestra comunidad para iniciar, ¿no? En este ejercicio que es muy importante, que tiene que ver con la inversión personal y evidentemente, pues también les podrá ayudar a adquirir experiencia en el tema. Pues muchísimas gracias. Esperemos que no sea la primera ni la única vez que continuemos con estas colaboraciones de su parte más adelante. Y bueno, si me lo permite, le voy a leer el reconocimiento institucional que a la letra dice: la Universidad Rosario Castellanos otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Tinajero por su participación como ponente en las jornadas financieras segunda emisión con la conferencia magistral Presente y Futuro. Ciudad de México, a 8 de noviembre del 2024, firma la doctora Almazóchitl Herrera Márquez, directora general de la URC, Universidad Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, maestra, Muchas gracias. gracias. Y tomando la palabra para poder seguir colaborando, tenemos un ejercicio que se llama el Reto Actinver, quizás han escuchado del Reto Actinver, y aprovechando el foro, extiendo la invitación de manera institucional para poder hacer un convenio en donde todos los estudiantes puedan participar de manera gratuita en el reto del próximo año. Y bueno, pues anticiparnos un poco a eso para que todos estos temas los puedan aplicar más y hacer el ejercicio en el simulador y escuchar a tantos expertos que tenemos en el reto impartiendo sus conocimientos. Por supuesto, maestro, ya lo teníamos considerado. De hecho, la idea era desde este año poder integrarnos con ustedes. No nos fue posible por algunas cuestiones de logística, pero sí está muy considerado para que nuestros estudiantes puedan aprovechar al máximo este reto. Perfecto, nos reiteramos el compromiso en ofrecerles todo lo que podamos para seguir colaborando con ustedes en la educación financiera. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, maestro. Y pues cedo la palabra al maestro Mario Bustamante para que nos apoye con el cierre de nuestra ponencia. Muchas gracias. De hecho, me ganaron un poquito la idea, ¿no? De que para allá vamos justamente para poder, pues participar en el reto Actinver, sobre todo con los alumnos de octavo semestre, que sí tenemos estas asignaturas como de análisis técnico y de inversión en la bolsa, que quedarían muy ad hoc con el tema. Pues bueno, igual comentar un ajuste en el título de la presentación del maestro Luis Tinajero. Estaremos haciendo la corrección pertinente para hacerle llegar la constancia. Se la enviamos vía correo electrónico. Y bueno, sin más, les agradezco a todas y todos por estar participando en esta segunda edición de las jornadas financieras. Aún nos queda un día más de actividades y esperamos seguir contando con la presencia de Actinver en futuros eventos y bueno, que sigan disfrutando y vivan las finanzas. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Ya. Listo.